Muy buenos días a toda la familia de bigfinanzas.com. Hoy Andrés Trader con ustedes y vamos con el análisis de CFD del petróleo o el WTI. Como pueden ver, en gráficos semanales todavía se mantiene la directriz bajista que habíamos marcado hace algún tiempo, en donde vemos cada vez que el precio atraviesa esta línea, obtiene cierto grado de reacción. Fíjense la reacción que tuvo de rechazo en esta última zona. No obstante, en lo que respecta al gráfico diario, estamos notando una lateralización y muy seguramente aquí hay manos fuertes acumulando dentro de ese movimiento para dentro de no muchos días hacer un movimiento importante que seguramente nos pueda llevar o a romper esa zona o incluso buscar nuevamente la zona de los máximos cerca de los 65, o por qué no romper este soporte y buscar un nuevo nivel. Pudiéramos hablar de esta zona cerca a los $53 aproximadamente. Este sería otro posible nivel. En este momento estamos sobre los 59. No sabemos qué vaya a pasar, pero poco a poco vamos a ir mirando el gráfico en temporalidades menores y tratar de especular cuál pudiera ser un movimiento interesantísimo que pueda ser el precio. Vámonos al gráfico de 4 horas. Quiero analizar un poco en lo que respecta al volumen. Si hacemos una media desde este punto, vemos como para lo que fue marzo del 2020, que fue cuando tuvo ese movimiento, marzo y abril, todo ese movimiento especulativo de los contratos que llegaron a cero, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante cómo se ve o se observa que el volumen durante esta zona superaba por creces al promedio de volumen en momentos de cotización anterior. Y luego de esto vino el repunte, ok, vean el repunte que tuvo el precio desde ese nivel, luego de todo ese volumen institucional. Ahora me llama poderosamente la atención, vamos a eliminar esto, en lo que respecta al promedio de volumen que está teniendo el precio o el promedio de volumen de cotización es superior en este último movimiento, ¿ok? Y si vemos que hay en ese, ya podemos borrar esto, si vemos que hay en este último movimiento, vamos a notar claramente que lo que está viendo es una completa, vamos a eliminar esta línea también, completa eh, acumulación, pudiera ser distribución, acumulación o redistribución. En cualquiera de los dos escenarios se está preparando las manos fuertes en esta zona. ¿Por qué digo esto? Porque muy seguramente vean esto. Movimiento al alza, movimiento a la baja, luego movimiento al alza. Y justo al querer tratar de romper nuevamente en este punto, vemos este incremento de volumen importante, muy superior al promedio. ¿Qué hace el precio después? Llega a romper esta zona. Con toda seguridad, más de uno dijo, bueno, ya el volumen aumentó, ahora sí nos vamos al alza. Y eso es una maniobra interesante que explica mucho Wyckoff, ¿ok? Acerca de los sprints, las acumulaciones que hace el precio. Tal vez sobre este punto se da un selling clímax, luego viene el retest a este nivel y por esta zona vemos un sprint interesante a este nivel. Ahora lo que tenemos que mirar es si hay un show of strength o muestra de la fuerza en este último movimiento. ¿Qué es lo que me llama poderosamente la atención que se está formando? Voy a hacerlo rápidamente acá. Fíjense cómo se nos está formando en nuestro gráfico de 4 horas uno de los setups conocidos que ya les he hablado en otros videos, que es el 1, 2, 3, 4 breakout. ¿Okay? ¿Cuál es la característica de esto? Dentro de estos movimientos de manipulación, ¿okay? Se le hace creer al retail que ya se formó una resistencia clara, y cuando ya tienes 3 toques en ese nivel, pues en el cuarto no va a dudar en entrar en la venta. Inducen un poco a la venta al precio, en donde el retail entra sobre esta zona, pone su stop loss por encima, y ¿qué hace el profesional? Luego de inducir a la venta en los puntos más altos, empieza a comprar con fuerza y solo necesita que el precio supere el máximo para que se activen los buy stops de los retail y automáticamente venga un breakout importante sobre esa zona. Entonces, de momento no les estoy diciendo entren, pero ok, si vemos que nuevamente el precio llega a este nivel, pudiéramos considerar una entrada
Si vemos que el precio sobrepasa los 61, 78, pudiera ser. Todo depende de cómo llegue a la zona. Si vemos, ojalá pudiéramos ver llegada al nivel una pequeña reacción e incorporarnos después de esa pequeña reacción. Así. Para que si se da el breakout, nuestro stop esté un poco más corto y nuestro target mínimo lo vamos a poner muy cerca a los 64 dólares. ¿Ok? Nivel doble, nivel. Sí, nivel institucional, nivel psicológico doble cero. ¿Okay? Y adicionalmente 64,00 o sencillamente un nivel psicológico redondeado. ¿Ok? Y también, ¿por qué no decirlo? Puede que el precio esté acumulando lo suficiente sobre este nivel para ahora sí ir a romper esta zona y buscar por lo menos nuevamente el máximo de los 67. Así que esta zona está bastante interesante para nosotros, para que de acuerdo a lo que suceda allí podamos reaccionar. La otra estaría muy interesante que el precio busque este nivel, haga una ruptura en falso y ahora sí se nos vaya a romper. Ahí sí el setup estaría mucho más que clarísimo y no habría nada que pensar. Y en caso contrario, que el precio vaya a buscar un movimiento bajista, este sería el escenario más ideal para entrar. ¿Ok? Una ruptura, un pullback y a esperar la ruptura bajista confirmada. ¿Ok? Para después sí entrar en corto, aprovechando el último impulso que está teniendo el precio, y diríamos que esta sería una continuidad a este movimiento y por lo menos pudiéramos esperar luego de la ruptura una caída importante por armonía del precio. Digo que hasta los 50 dólares aproximadamente. Esa pudiera ser una zona interesante. Ponerlo acá. 50 dólares. Esa pudiera ser una primera zona interesante considerando el nivel que tiene relevante. Y adicionalmente otra posible zona también está acá, donde vemos que se forma una reacumulación del precio para continuar subiendo. Digamos que cerca a los 50 y 52, aproximadamente 52.50. Ese pudiera ser otra zona importante para que tengamos una opción bajista. Tenemos target 1, target 2 para escenario bajista y también lo mismo para escenario alcista. ¿Ok? Me inclino más por el escenario alcista porque se está formando más claro, pero, ok. Recuerden que en el trading nosotros no adivinamos hacia dónde va el precio, reaccionamos a lo que haga y con base en eso especulamos y tomamos ventaja de acuerdo a un sistema estadístico. Traders, no siendo más, un saludo para todos, excelente semana. Recuerden estar muy pendiente en el Discord cuando algunas de las dos señales se nos den. Vamos a estar conversando por el canal de acciones, índices, forex y también vamos a agregar en este caso commodities. Un abrazo para todos, traders.